Pobreza y riqueza. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ser rico? Ni pobres ni ricos. Yo no tengo televisor en mi casa. Ah, pero es que usted es pobre, güey. No, yo soy rico porque puedo darme el lujo de no tener televisor en mi casa. No, una de las cosas que dicen que dice la cultura popular es Sí. que el pobre será todo lo pobre que quiera, pero televisor no falta. Ah, bueno, eso sí es cierto. Digamos que originalmente están pensados para los estudiantes, Sí. pero ahora hay mucha gente que por motivos económicos está comprando ese tipo de soluciones de vivienda. Pero también como inversión. Pues será el sereno, pero me refiero a que las personas están viviendo ahí, Menos sí. Pero dividido en dos plantas. montado uno encima del otro. Montado encima. Qué rico. Pero- ¡Ay! Buenas, buenas, don Nacho. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me lo trata esta semana de finalizar mayo y de épocas turbulentas? Bien, 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 bien. Realmente la semana ha estado bien. Tuve una cosita ahí leve que pasó con la moto, pero ¿Vamos a contar eso en algún capítulo? de pronto más A mí adelante. me parece que ese capítulo está bueno para un tranqui extremo. ¿Sí? Puede ser. Claro, porque ¿se acuerda lo que decíamos en los capítulos anteriores de que la mayoría de los accidentes ocurren en zona urbana a 30 kilómetros Exactamente. por hora? Ya ahí les contamos qué le pasó a Nacho. Sí. Pero eso será en historia, Pero después vamos a profundizar. ¡Pum! casi en la- como él. En el asunto. Pero bueno, sí, hoy no tenemos que hablar, hoy no queremos hablar más de motos. Llevamos un rato largo Sí. hablándoles de vehículos, hablándoles de movilidad, discutiendo un poquito con ustedes acerca de estas cotidianidades que todo el tiempo nos tienen preocupados, ocupados. ocupados, más que preocupados, ocupados. Yo no tengo preocupaciones ahorita mayores. Muy bien, pero eso tiene mucha razón de ser. Y eso es precisamente de lo que queremos hablar. Bueno, y precisamente gracias a la introducción, al saludo con Juanjo, hoy vamos a tocar un temita que teníamos en el tintero hace rato. Y es esa falsa dicotomía, porque ahora es nuestro eslogan de campaña, falsa dicotomía entre pobreza y riqueza. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ser rico? Ni pobres ni ricos. Para ver qué tiene Juan José para contarnos el día de hoy sobre ese tema. Que de primera mano lo que vamos a decir es que no es una falsa dicotomía, esto es una dicotomía real. Sí, O sea, las categorías existen. sí. Tristemente, a mi parecer, el mundo sí se rige por unas normas económicas muy, muy claras. Ok, entonces eso quiere decir, Juanjo, que estamos hablando de la pobreza y la riqueza en términos monetarios. Entonces ahí vamos a empezar a hacer un montón de aclaraciones. Lo Exactamente. primero es que vamos a hablar de plata. Uy, qué bueno. Cha, 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 Tata, cha. ¿cuánto Ta- es? Taque, hijo taque, de taque. madre? Taca, taca, y güey. No, en serio. Tenemos que hablar de plata hoy. Hoy vamos a hablar de, digamos que una cosa que sí nos enfrentamos seguido y es a un fenómeno que mi hijo le ha puesto, no se lo puso él, eso es un nombre oficial, formal de la academia, que se llama movilidad económica. Ok, ¿A qué se refiere la movilidad económica? A que usted nació en unas condiciones económicas X. por su familia, Ujú. por la vida que sus papás le dieron, o pues en general en la vida en la que creció, y gracias a, inserte aquí, responsable, llámelo fortuna, destino, Dios, trabajo, esfuerzo, dedicación, mérito. sí. Ayer estábamos escuchando un trabajo de grado de una estudiante en donde hacía una ponencia de qué pensaban los filósofos acerca del mérito y de cómo el mérito no era garantía del éxito. Sí, no, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Pero entonces, inserte aquí nombre de su deidad favorita, cómo llegó a mejorar sus condiciones económicas. Que no siempre significa mejorar tampoco. O sea, tú puedes nacer en cuna de oro y Ajá. terminar en una queen de madera. En una queen de madera. Bueno, pues si tiene queen, ya vamos bien. Sí, o sea, tampoco lo estoy llevando a la extrema pobreza, que sería ¿qué, Juanjo? Entonces, en términos monetarios. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo nos consideramos y de por qué la gente, cuando está en el otro lado, le dice a uno que uno es del otro bando. Listo, pero antes de que No, comencemos pero con eso, antes de que pasemos al grueso del tema, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿qué? Que si usted está hablando con gente rica, la gente rica dice que usted es pobre.
Pero si está hablando con gente pobre, la gente dice que usted es rico. A mí me ha pasado eso. De hecho, cuando uno está, yo no voy a hablar de gente pobre cuando yo estoy hablando con gente pobre, sino con personas con menos recursos económicos, pues que ese es el tema. Ay, pero se va a poner detallista con la semántica. Con la semántica, Disculpen, no, pues. políticamente correcto, Sí. pues. Ay, ya. Háblele a todos y a todas y a todos. Entonces, el tema es que uno es el que tiene la posibilidad de invitar y de gastar en algún momento, ¿sí? Pero cuando está con otro tipo de personas, uno se da cuenta que su tarjeta de crédito es limitada, ¿sí? Que no es la Black, Que no es la Black, Signature, weón, y que no tiene tampoco, cupo. pues es que, por ejemplo, hoy yo tengo un chat con unos compañeros que hacemos apnea, y una de las chicas, no, es que hoy estoy desde Nueva York. Es que estoy ahogada. En deudas. O pues que hacen apnea, entonces. Sí. Ay, ya, Si me tocó explicar el chiste. No se entendió. Pero a lo que voy es que ella se la pasa de un país a otro en un mes, o sea, entonces para eso se le requiere un nivel económico diferente al mío, evidentemente. Yo tengo una amiga esto es caso real. Hola, saludos por si me estás viendo. Yo tengo una amiga que el otro día estaba en Argentina y le dije yo, uy, tráigame alfajores, que esos alfajores son buenísimos. Sí. Y me dice, me encantaría, pero es que de aquí voy para Chile y luego voy para Perú y luego voy para Alemania y luego voy para Inglaterra y luego voy para Francia. Ahorita está en Italia. No ha llegado con mis pinches alfajores. ¿Será que llega? No, por supuesto, no los compró porque dijo que no sabía, además anótese esta, ¿no? No sabía cuándo volvía. No, pues Yo digo, eso es otro nivel. sí. O sí. sea, ahí dice uno, hay mucho mundo por andar Sí, y muy poca plata. y muy poca plata, porque finalmente para viajar no es que se necesite mucha plata tampoco, porque yo conozco gente que también viaja mochileando y estas cosas y conocen varios países, pero si uno quiere viajar con una calidad de vida específica, no tener que dormir en hostel, no tener que comer cualquier cosa, sí se necesita tener un ingreso y un ahorro y un dinero suficiente. Se necesita onda y música cachonda. Onda y música cachonda, Qué pero cachonda. pero Música. para conectar, para hablar con nuestro público, queremos en este momento que comencemos a pensar. Ya no vamos a comenzar a preguntar, comencemos a pensar en lo siguiente. ¿Será que ser rico o pobre en el ámbito monetario nos define también a nosotros en términos de relaciones e interpersonales? O sea, Transpersonal. transpersonales. Cómo el tema monetario también atraviesa nuestros vínculos con las personas y los limita o los amplía, ¿no? Para que lo vayamos mirando y lo que nos quieran decir al respecto. Mientras tanto, invitamos a Natalie Certezas porque digamos que una de las cosas en las que más se oye, sobre todo por estas épocas en las que elegimos gobernantes, al menos que tenemos esta esperanza de que va a cambiar la cosa y de que dentro de 4 años va a ser mejor, etcétera, etcétera, se repite mucho una palabra en Colombia y es el tema de la desigualdad. Sí, la inequidad. Y entonces ahí empezamos con un montón de criterios macroeconómicos, que la desigualdad, y entonces el DANE establece una serie de parámetros para medir esos impactos sociales que tienen los programas del gobierno. Ok. Eso es en últimas para lo que lo hacen. Entonces, hablemos un poquito de pobreza monetaria. Entonces, la pobreza monetaria está referida a quienes no alcanzan unos ciertos niveles de ingreso monetario, o sea, de liquidez en su casa. A ver, déjame entender lo que vamos a hacer. Vamos a hacer es a entender las categorías del DANE Ajá. a partir de los ingresos monetarios que definen esas categorías. Correcto, Va muy porque bien. por otro lado hablan de la desigualdad, que es Sí. cómo está distribuida la plata entre toda la gente. Ok, entonces, por un lado, las categorías en términos de los ingresos personales. Ajá. Y por otro lado, es como la distribución de toda la plata del país, en cuántas personas está y cómo está. Correcto. Y Muy en bien. últimas, que es lo que al diálogo popular se refiere, Sí. es decir, el indicador oficial de lo que nosotros los ciudadanos de a pie llamamos pobres o ricos, Sí, es las clases sociales. ok, Esa es la categoría más fácil, sí, porque son clase baja, clase alta y clase media, Ok. ¿cierto? Y dentro de ellas hay divisiones. sí, Entonces, en la clase baja tenemos los pobres, sí, los vulnerables, sí,
la clase media, que es la clase media, Sí. y la clase alta, que ya hablaremos de quiénes son. Listo. ¿Listo? Entonces, de aquí para adelante me disculparán la poca politicidad en el discurso. A mí me gusta hablar claro y me gusta poner las cosas en el nombre que conocemos y que entendemos todos. Entonces, seremos pobres, seremos medios, seremos ricos. Ya, punto. normal. En ese sentido, entonces, según el DANE, para el último estudio que fue en el 2024, el 31.8% de los colombianos estaba en pobreza monetaria. ¿Qué es estar en pobreza monetaria? Cada persona de su casa, Sí, si cogen todos los ingresos de su casa, los suman y los dividen en el número de personas, sí. no les alcanza a dar 200 y pico de mil. 460 mil pesos. 460. O sea, si en su casa se ganan menos de 460 mil pesos cada persona que vive bajo ese sueldo, Sí. son pobres. Ok. Entonces, Ya, a ver. punto. A ver si lo entiendo. Una persona que se gana 500.000 pesos y vive sola no es pobre. No es pobre. Está en la banda inmediatamente superior a la pobreza. ¿Qué es cuál? Ser vulnerable. La vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerable? Que cuando yo estoy en esas condiciones ya no me consideran pobre, pero estoy a 3 doritos. Literalmente, estoy a un paquete de doritos de volverme pobre. Sí, sí, porque ahorita están súper caros los doritos. Sí, porque esa pendejada de la gente de hacer economía con chocorramos. Sí, eso sí. Pero... O con... Hagámoslo hoy con doritos. Hagámoslo con Doritos. Hoy vamos a hacer macroeconomía con doritos. Sí. Entonces, los doritos están tan caros que el hecho de comprar un paquete de doritos me puede llevar de la vulnerabilidad a la pobreza. A la pobreza. Listo. Y el 11.7% de la población está en pobreza extrema. O sea, O sea que ni siquiera les alcanza. O sea, obviamente nos volamos los 460 sí, mil no pesos hace existe rato, para no ellos. están. Pero adicional a eso, lo que reciben, que puede ser menos de 460.000, no les alcanza para comprar la canasta básica familiar. Ok. Es lo que oímos en las noticias todo el tiempo de las personas que no pueden consumir 3 platos de comida al día, que Sí. no tienen, por falta de recursos económicos, acceso a servicios públicos, Sí. ese tipo de cosas. Eso es la pobreza extrema y son la pendejadita de 6 millones de personas en Colombia. Uy, jue madre, un montón. 16.2 millones de personas están en el rango de pobreza, es decir, 16.2 millones de personas en Colombia se ganan menos de 460.000 pesos al mes. Acuérdense que es por persona. Sí, pero entonces ese es el ejercicio que quería hacer. Porque yo vivo solo, me gano 500.000 pesos, no soy pobre, pero soy vulnerable. Exacto. Pero tres personas ganan... Perdón, me salió del alma. Sí, sí. Discúlpenme. Tres personas viven en el mismo hogar y una de ellas gana 1.200.000. Se las llevó el... Entonces, como una persona de ellas gana 1.200.000, La divide no en quiere 3. decir que sea la persona la que ya no es Sí, vulnerable. o sea, la persona que trabaja no es pobre, no es pero pobre, los otros dos sí. Pero como vive con otros dos que no trabajan, todos son pobres. Claro, porque se divide en ese 1.200.000 en 3 personas y eso les da 400.000 por O sea cabeza. Chao. O sea que la pobreza también depende de cómo se mantiene el hogar monetariamente. Y por eso es que en las casas hay televisores. Y por eso es que las casas de televisores... Porque normalmente en las casas donde los ingresos son más bajos hay mucha gente. Sí. Y porque definitivamente también, digamos que, bueno, ese es otro tema, pero el televisor hace parte como de la cultura. Tal cual. La Es cultura que colombiana. ahorita antes de que ustedes llegaran, estábamos hablando de la televisión, porque yo me estaba viendo una novela, sí, me gustan las novelas, y Nacho dijo, yo ni siquiera tengo televisor en mi casa. Y yo, eso es porque usted es pobre. Pobre de espíritu, pero no me entiendes. No, y entonces llegábamos a la conclusión de que el tema de los televisores es un tema de pobres. O sea, los televisores son la forma de entretener a la gente que no puede pagar entretenimiento de otra forma. Pero no ese es el tema, no me dejen dispersar. Entonces el punto aquí es que ya definimos más o menos La banda de abajo. la banda de abajo. Ahora la idea es comenzar a preguntarse sobre la banda media, No. ¿no? No, porque para poder hacer el contraste quiero hablar de la banda de arriba. Ah, ok, entonces la banda de arriba. Recordemos rápidamente los daticos. Natalie Ya, Certezas con Natalie los datos. Certezas con los datos, que aquí mientras Natalie Certezas busca los datos, próximamente les mostraremos la foto de Natalie Certezas. No, me niego a que publique esa foto. Bueno, No me veo fea.
No me veo fea. Hay que hacer una claridad. Pero si hubiera sido ejemplar equino de altas proporciones, desplácese o no. ¿Sí? ¿Sí lo vio? Sí. Potecuda, Sí. grandota, caballota, bichota empoderada, papá. Bueno, el caso, 31.8%. Digamos 30. 30. Vamos a ser generosos y vamos a poner un 30. Vamos a redondear, sí, vamos a redondear como hacemos los matemáticos. ¿No? Ouch. Entonces, como hacen los matemáticos. 30% de pobreza. 30 por... Sí. Listo. Ahora agárrense porque los ricos Sí. son el 1% de la población. O sea, a ver si lo entiendo. Yo tengo un pastel. A ver, matemático. Yo tengo un- 1% de 50 millones de colombianos. Yo tengo 1% de 50 millones de colombianos. Eso es muy poquito. No, mentiras. Pero para que lo tengamos en cuenta, es como si yo cojo una torta, un pastel redondo, lo divido en 100 pedazos y cojo Una tajadita. una tajadita, y ese 1% lo vamos a llamar rico, versus el resto de tajadas que está ahí, Las otras 99 tajadas que no están en la- que no están ahí. de Pero, pastel del cual ya sacamos 30 tajadas. sí, que son Los pobres. los pobres. Entonces, imagínense el pastel con 30 tajadas menos, que eso lo vamos a llamar pobre. Ajá. Ahora, imagínense el pastel con unas tajaditas también que sacamos, que es extrema pobreza. Que esos son de las 30 tajadas, sacamos 17. Exactamente. Y ahora sacamos del pastel grande una tajadita, que esos son los ricos. Esos son los ricos. Y Y esa tajadita esa tajadita- concentra el 40% de la riqueza del país. Y no jodas. O sea, de toda la plata que existe en el país, si en el país hay $1.000.000, Ellos tienen 400.000 de ese millón son de ellos. casi la mitad. Pues digamos la mitad, redondeemos a la mitad. Listo. Entonces, ahí ya podemos empezar a generar un panorama. Sí. ¿Qué quedó en la mesa? En la mesa quedamos nosotros, Juan. En la mesa quedamos todos los demás. Todos los demás. Todo Que el resto. somos los bendecidas y afortunadas. Que en el contexto general tenemos una buena vida. Tenemos Sí. un trabajo, tenemos un sueldo, tenemos un ingreso, somos empresarios, somos emprendedores, o somos, no sé, tenemos un negocio, o somos rentistas de capital, o tenemos alguna... Inversiones, lo que Exacto, sea. alguna cosa que nos permite tener un ingreso superior a 460.000 pesos por persona, lo cual es vergonzoso, señores del DANE. Sí, eso no debería. Yo creería que partiendo de ahí deberíamos como analizar esos estándares y esos... Ahorita esos volvemos límites. a esa cifra para poder redondear el tema del salario mínimo. Pero en términos generales estamos diciendo que en la mesa quedó el 69% de la población colombiana. Exactamente. No pasamos necesidades. Pero tampoco tenemos No para derrochar. No tenemos para darnos el lujo de irnos como su amiga a viajar a Nueva York a no respirar. Exactamente. Aquí nosotros no respiramos porque el aire es caro. Por eso Nacho hace apnea, porque es que el aire es caro. Ay, me tocó rara. Sí. Está Primera ahorrando pregunta aire. para nuestro público. A partir de estas divisiones que ya logramos como medio dilucidar acá, ¿ustedes qué piensan justamente de estos márgenes o de estas cifras que más bien separan los márgenes de las categorías? ¿Qué opinan de estos 400 y punto de mil de pesos? ¿Qué opinan de esos 200 de la pobreza extrema? ¿Qué opinan de ¿cómo es? ¿1 millón? Ya vamos para allá. Usted Listo. está poniendo la pregunta y ahorita yo abordo ese punto. Listo. Y además de eso, ¿ustedes cómo se comienzan a visualizar en estas categorías que el DANE nos propone? Sí, Y exacto, que porque no básicamente- somos nosotros, que no. qué constancia que no somos nosotros para nuestro nuevo hater. Hola, amigo. Sí, ahorita- Te leímos sí, en sí, YouTube. Sí. Esas categorías no nos las inventamos nosotros, son las categorías estándar del DANE. Y entonces yo le lanzo a usted una pregunta Lánzamela. que va a ser difícil de contestar, porque Bueno. como ya dijimos, encima de la mesa quedó un pastel grandote, Sí. en donde claramente estamos nosotros. Ujú. ¿Usted en dónde está, Nacho? No tiene que revelar cifras acá, no tenemos que publicar ahí las declaraciones de renta, solamente en dónde estaríamos. Porque es que dentro del pastel grande, Sí. o sea, dentro del pedazo que quedó en el suelo, Hay gente que está más hacia abajo y más hacia exacto, arriba. en encima de la mesa estamos todos jodidos, Sí. pero hay unos más jodidos que otros Y otros menos jodidos que otros. y otros menos jodidos que otros. Entonces,
vamos a hablar un poquito de las subcategorías de esta gente. O sea, vamos a hablar de las subcategorías de los que quedamos en la mesa, que no somos ni ricos ni pobres. Correcto. Entonces ya aclaramos dos Sí. que ya sacamos de la mesa, que son la pobreza extrema, en donde una persona se gana menos de 230.000 pesos al mes. Sí. Ya hablamos de la pobreza monetaria, que son las 36 tajadas que sacamos, en donde una persona se gana menos de 460.000 pesos Así al es. mes. ¿Cuánto está el salario mínimo? 2 millones de pesos. Dos redonditos. Sí, más o menos. Listo. 2 millones de pesos, eso quiere decir que con 2 millones de pesos pueden vivir 5 personas en el margen de pobreza. En el margen O sea, de pobreza. en vulnerable. En vulnerabilidad. O sea, una familia de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, Que una persona de ellas se gane 1 millón de pesos, el salario mínimo, con un solo ingreso, que es el salario mínimo. se defienden. No, mentiras, 4 personas. Solo Sí, 4 porque cuatro. el quinto ya lleva. Ya nos baja más de 460. Sí. Exacto. Entonces, si 4 personas viven en apenitas por fuera del índice de pobreza con un salario mínimo. Ok. Listo. Que es bastante triste. Sí, sí, sí. Porque dijimos que un salario mínimo eran 2 millones de pesos, esos son $500. Más o menos. En Estados Unidos el salario mínimo son $3.600. Que no alcanza a ser. Que es el salario mínimo. Sí. Ok, listo. Ahora sí entramos en la otra. Los vulnerables. Vulnerables. Esta gente que corre peligro, que está a 3 paquetes de Doritos de caer a la pobreza. Se ganan hasta 1 millón de pesos por persona. Ok, entonces una persona que gana entre 460, Ajá. redondeemos, y 1 millón de pesos, 999.000 pesos, Exactamente. estamos hablando de personas vulnerables. Pero una persona. Una persona. O sea, la misma familia imaginaria que nos estamos inventando de 4, Sí. esa familia tiene que ganarse 4 palos 4 palos para que sean vulnerables los 4. para que los 4 sean una unidad familiar vulnerable. Exactamente. Listo. Clase media. Clase media. Entonces, la clase media, y agárrense de la silla. Agárrete de las manos. A su merced le va a tocar repasar las letras de las canciones antes de Sí, empezar porque a cantarlas. agárrete, eso- Agárrete. agárrete, ¿Qué fue lo que dijo agárrete. ahorita? ¿Cómo fue que me dijo? Déjeme yo pruebo. ¿Cómo fue lo No que- me acuerdo, pero fue Bueno, una combinación entre usteísmo y tuteísmo rarísima. Agárrate de las manos. agárrete de las manos que la clase media arranca Sí. en 1 millón de pesos. No jodas. Así es. Y termina en Ajá. 5 millones. O sea que la clase media comienza en 1 millón y termina en 5 cuando la canasta familiar debe estar en ¿cuánto? ¿400, 500.000 pesos? Eso depende de un montón de variables. Hay millones de videos en YouTube en donde hacen ese ejercicio. Hijo, ¿Sí los ha visto? claro. ¿Qué me puedo comprar con 100.000 pesos en Fontanar? ¿Qué me puedo comprar con 100.000 pesos en Unisur? O los arriendos, por ejemplo. Un arriendo barato para una habitación, 200, 300.000 pesos, pero Yo estaba haciendo las cuentas ayer porque me estaba viendo un documental sobre el Bronx. sí, Y la noche de pensión en el Bronx, en esos lugares Sí. en donde duermen los habitantes de calle, en donde alquilan un cuarto para dormir o para bañarse, vale 7.000 pesos la noche. sí, Eso quiere decir que si usted viviera ahí, se mensualmente. gastaría 210.000 pesos al mes. Hijo de madre. Entonces el cuadro es bien, bien difícil. Sí. Pero bueno, para que no hablemos de solo cosas tristes. Supongamos que usted se gana más de 5 millones de pesos al mes. Sí, netos, no brutos. Para usted. O sea, que yo tenga la posibilidad de decir, yo hago con esos 5 millones de pesos esto. No que ahí me descuenten salud, pensión. Sí, no, o sea, su ingreso mensual suyo, Sí, cuando usted no tiene dependientes económicos, es 5 millones de pesos. sí. Ahí, bienvenido. Eres parte de la clase alta colombiana. O sea que la familia que nos inventamos de 4 personas tienen que tener ingresos superiores a 20 millones de pesos para que sean todos clase alta. Exactamente, se tienen que ganar 20 palos para que se considere clase alta, que tampoco es mucho. No, pero es que ¿qué hace uno con 5 millones de pesos ahorita? No, exacto, o sea, como que en el parámetro de quiénes somos ricos, son 5 millones de pesos. es que yo veo las cifras y digo, ¿no, en serio? No, pues todos ricos. Sí. O sea, resultamos todos ricos. Pero entonces ahora volviendo al pastel, Sí, fíjese que los que uno de verdad considera ricos son el 1%. que ya no sería riqueza, sería gente multimillonaria. Y entonces, ¿quién entra en esa categoría? En esa categoría ya entra el que se gana 6 millones de pesos. A ver,
O sea, volvamos a la torta. Sí, volvamos a la torta. Las personas de más de 5 millones de pesos por persona Son clase alta. son clase alta y por lo tanto son el 1% de la población. O sea, el 99% de los colombianos se gana menos de 5 millones de pesos al mes. Eso es un montón de Eso gente. es absolutamente ridículo. O sea, a mí esto me angustia, originalmente me angustia, y esto es un tema que trato mucho con mis estudiantes cuando hago clases de estadística, precisamente por eso, porque claro, uno puede plantear las cifras, decía un profesor mutuo de estadística que si uno hace bien los datos puede demostrar lo que le dé la gana a Sí. partir de la estadística, dependiendo de cómo uno plantee los porcentajes, le puede dar justificación a cierto argumento o a cierto Sí, puede argumento validar diferente. o tumbar argumentos. Exactamente. Entonces, claro, si decimos, no, es que la población rica en Colombia es solo el 1%, entonces todos somos pobres. Sí, Pero si la población rica se gana más de 5 millones de pesos, entonces todos somos ricos. ¿Sí, Sí. ¿Sí entiende como la falacia que hay detrás claro. de la pobreza Porque económica? no es lo mismo ponerle a una persona a decir cuánto es el 1% de 76 millones de personas o de 64 millones de personas que más o menos es el censo, a decirle, si usted se gana más de 5, es rica. Usted ya es rico y paga impuestos como rico. Acuérdese que eso es sí, otro tema. eso es otro. Porque es que de eso también depende la otra categoría que mencionaba Juan José hace un rato, que son las clases sociales, que son los estratos 1, 2, Los 3, 4. estratos y las clases socioeconómicas. Exactamente. Pero eso es un tema que esto es tan difícil de desenvolver que creo que nos va a tocar invitar al economista un día de estos a que nos extienda este tema. Exactamente. Pero en términos generales, ¿para qué echamos todo este carretazo? Porque hoy Natalie Certezas se agarró el capítulo. Sí. Y nosotros solamente queremos dejar una reflexión. Y es, cuando a mí me preguntan, o cuando usted le pregunte a alguien, o cuando se levante este dedo acusador, para decirle a esa persona, es que como usted es rico, Sí. O usted tiene plata. es que como usted tiene plata, es que esos son dramas de la clase alta, dicen Sí. unos stand-uperos por ahí famosos. Yo tengo un amigo que dice, esas vainas de... ¿Cómo es? Los ricos y sus cosas. Los ricos y sus cosas. ¿Qué piensa uno cuando está pensando en ser rico o cuando está queriéndose catalogar como rico, como pobre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y ahí, justo ahí, yo quiero sacar otra ramita del árbol. Y es la siguiente. Ya hemos hablado sobre estas categorías en términos de la pobreza y la riqueza monetaria. Pero, y aquí va otra pregunta para el público también, para nuestro querido y afamado público, y es, ¿usted se considera rico o pobre solamente pensando en términos de los ingresos monetarios? ¿O también se puede considerar rico, así no tenga mucha plata, porque tiene lo suficiente y eso lo hace feliz? Dice un filósofo súper famoso que me marcó para toda la vida, pero en este momento no me acuerdo. No, mentiras, es una frase popular que no tengo ni idea de dónde salió. Que rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. El que necesita poco. Entonces, porque también puede ser que yo puedo tener muchos ingresos, puedo estar dentro de la línea de clase alta y dentro del 1%, pero ser completamente infeliz O vivir alcanzado. o ir alcanzado, porque también los ricos, una cosa que después vamos a analizar con nuestro economista, los ricos viven de la deuda. Entonces, Y además viven en un tren de gasto muy diferente al que tiene uno. porque tiene que mantener un estatus Exactamente. y una porque calidad su de vida. posición Por su social posición depende de cuánto gasten. Claro, y eso también es una presión. Esa presión también a veces lo vuelve a uno un poco estéril emocionalmente y lo margina también de la comunidad, porque es que tú no puedes... Y eso es un problema que es hereditario, ¿no? Sí. La esterilidad. Entonces, ¿te ha pasado, Juan? No. Entonces, Le pasó a mi papá. ¿ah, sí? Pero volvamos a la reflexión. ¿Ustedes se consideran ricos o pobres monetariamente? Que eso, ¿En dónde caen? ¿en dónde caen, más Según bien? las categorías del ¿Dónde DANE, caen? no nos vayan a funar ahí en internet. Sí, mejor por No, ahí. según las categorías, Según las de categorías, internet, ¿en dónde ¿usted están dónde cae? ustedes? Pero ¿cómo se consideran? ¿Se consideran pobres? ¿Se consideran ricos? Porque yo conozco gente que gana por encima de los 12 millones de pesos, también vive sola, también está como repartiendo su plata en lo que quiere hacer. Yo también conozco varios que están repartiendo, ¿no? Y por eso se ganan más de 12 Es- millones de pesos al mes.
pero se consideran pobres. Eso lo cortamos. Pero se consideran pobres. Ajá. Se consideran pobres, o sea, juepucha. No, y es que esa es una cosa que yo me he dado cuenta y eso era realmente por lo que traíamos el tema aquí a este espacio y es cuando nosotros andamos metidos en la colada, cuando estamos metidos en la natilla, uno siempre se considera pobre. ¿Por qué? Porque la plata tiene una maldición Sí. y es que nunca es suficiente. Sí, hay Uno un, se puede ganar 800 millones de pesos al mes, no le alcanza. pero mire que hay un principio en economía, para hablar sobre eso, Juanjo, que está ya matematizado, ¿sí? Y es el principio de insatisfacción, que es un tema que simplemente, que no solamente es de la economía, sino es de la vida humana. O sea, uno nunca está satisfecho, ¿sí? Y siempre busca ir más allá y de tener más cosas. Cuando realmente, si uno se pone a analizar lo que tiene y agradece lo que tiene, pues se da cuenta que ahí está la felicidad. Disfrute lo que tiene. Yo hago un ejercicio ahora que lo menciona. Esto es una cosa que empecé a hacer hace unos años y me ha sido muy enriquecedor. Espere, muy enriquecedor. Porque, porque cada cierto tiempo paro y hago inventario. Sí, Diría el filósofo guatemalteco, que ese sí lo tengo súper presente, diría el filósofo posmodernista guatemalteco, quesos, cosas y casas. sí, No sé si ha habido esa canción. sí, sí, sí. Eso. Hago inventario. Y lo primero que digo es, ¿qué de todo esto que tengo no lo necesito? ¿Qué de todo esto que tengo no lo he usado en los últimos 6 meses? Sí. ¿O por qué razón sigue aquí? Mira, Juanjo, que Y eso es... siempre la lista es positiva, o sea, siempre hay cosas que no necesito, Mi- siempre hay cosas que no tendrían por qué estar, y que me gasté una plata, y que invertí trabajo, y que invertí horas de vida, porque en últimas la plata se convierte, Sí, tú trabajas, o sea, con tu uno, tiempo uno haces la vende plata. tiempo, exactamente, uno vende tiempo, y me gasté una plata y un tiempo y una vida en conseguir una cosa que no volví a usar, O que nunca usó. o que nunca usé, o que simplemente la compré porque me gustaba. Y yo estoy en ese ejercicio ahorita, gracias a alguien que quiero mucho, que está en mi vida, en estos momentos. Que Ay, me gracias, está... Nachito, yo sé que soy Ay, importante para ti. bebé. Porque, porque realmente estoy haciendo el ejercicio de analizar qué hay en mi casa y en mi vida en general Es en todo, sí. que no necesito y que sí genera presión y tensión. Porque es que hablando en términos de ricos y pobres, uno considera que tener cosas es ser rico. Por ejemplo, en un capítulo anterior hablábamos de eso con los vehículos y con las Sí. opciones de movilidad y decíamos, no tiene sentido tener 3, 4 vehículos si uno no les tiene un uso. O sea, si los tiene para tenerlos parqueados, es, ¿cómo es que dice mi hijo? Es codicia y pecado. Claro, pero fíjese el imaginario. Uno está en una conversación entre amigos y uno de los amigos dice, no, yo Cotas Milenio. Ok. El otro dice, no, yo tengo mi moto. Ok. No, el otro dice, no, yo tengo mi carro. Ok. Pero el otro dice, no, yo tengo patineta, carro y moto. Uy, este man tiene plata. Este man es rico. Sí, o sea, Exactamente. entonces la asociación de riqueza con el tener, Cosas con que no necesita. en acumular cosas, Era acumular cosas. es directamente, es directa. Entonces uno dice, bajémonos de ese bus. Y empecemos a pensar en cómo utilizamos los recursos para realmente vivir satisfechos. Y felices, o buscar la felicidad, Que- tranquilidad más bien. Que no es lo mismo satisfechos que conformes. Exactamente. Eso es una cosa súper importante porque mi pelea, no es una pelea, pero sí mi cruzada educativa con mi hijo toda la vida fue eso. No se trata de conformarse, no se trata de decir, sí, pues hasta aquí me Pues me trajo tocó, el sí. río, esta es la vida que me tocó, así se dio la baraja, en la casa del pobre hasta el que es feto trabaja. Ya que no podemos poner música porque YouTube nos baja la música, pues entonces ustedes cántenla ahí en su casa. Sí. Eh, no se trata de conformarse, se trata de sentirse satisfecho por los logros. Porque los logros no se borran, los logros se consiguen. Pero uno, por andar mirando la siguiente meta y el siguiente carro y la siguiente casa y la siguiente cuenta, y Para la uno, siguiente inversión, para uno. Pensando desde no la disfruta individualidad. de lo que ya se ganó. Sí. Y una cosa ahí también que me llega en este momento, Ay, te llegó, te que yo tocó. llego, te tocó, es que a veces lo que nosotros tenemos que no usamos, ¿sí? Por decisión, por acumulación, por lo que sea, sí es algo que otra persona necesita. Entonces, la riqueza no solamente está en que nos sintamos bien, en que nos sintamos felices, en disfrutar, sino también en cómo
a nivel de comunidad En cómo aportamos. podemos aldea aportar global. a que la gente también tenga un bienestar y disminuir de alguna manera esa franja Esa de desigualdad. pobreza. No, esa desigualdad tan Sí. brava. O sea, que el 1%, según las estadísticas del DANE, no nos estamos incluyendo ahí, por favor, no nos vayan a secuestrar. Ese 1% que tenemos el 40% de la riqueza del país, hombre, pues pongámosla al servicio por lo y en menos. ese sentido, pues hay que pensarse menos desde la individualidad y desde el egoísmo, porque una cosa es tener un nivel como de amor propio y querer desarrollar, y otra cosa es ser egoísta totalmente, y comenzar a mirar que de pronto esto que ya no tengo en la casa y que no uso, tampoco es que diga de todo lo que tiene, ¿no? Pero sí, Sí, no, irnos a vivir a sí. a la comuna hippie en Taganga. Pero estoy seguro que hay una persona en su familia que necesita algo que usted tiene. ¿Sí? Y usted no lo está usando. Y usted no lo está usando. Entonces, coja eso y regáleselo. Dígale, mire, de cumpleaños, de Navidad, de lo que sea, por amor a que usted tiene la sangre igualita a la mía o que venimos de... Porque somos porque- todos humanos. Man. Esa- Porque todos. Yo siempre he tenido una filosofía de vida y es la de la cadena de favores. Sí. O sea, a mí me parece que la vida es una cadena de gratitud. Porque yo no creo en el mérito. O sea, a mí me parece que la meritocracia es un invento para poner a la gente a trabajar más de lo que debe. Sí. En cambio, sí creo, y tampoco creo en el destino y en ese tipo de cosas. De eso hablamos en otro momento, que hablemos de creencias. Sí. Pero sí tengo la firme convicción de que uno recibe con gratitud lo que le llega y de la misma forma entrega. Claro, a uno le llega lo que da. Básicamente es una ley de... Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. O sea, es una... Un saludo para una de nuestras fieles oyentes que sabe de qué le estoy hablando. Sí. Entonces, recuerden, pues, digamos que comencemos a poner sobre la mesa cosas. Un Y tema... que no sea encima de la torta, que por no se favor. llama la torta porque nos volvemos... vamos a sacar la torta. Sí, corremos la torta, Corremos ya. la torta, que ya la entendimos, esperemos a que sí. Y vamos a analizar ahora, a manera de conclusión, lo siguiente. Y es, tenemos unas categorías en términos de la riqueza y la pobreza monetaria. Ujú. Pero no significa que para nosotros eso nos defina como ricos y pobres, porque también hay cosas que nos hacen felices, nos dan tranquilidad, que finalmente cuando uno busca plata lo que busca es eso, felicidad, tranquilidad y por Sí, esas eso cosas. eso es una discusión también larga. Entonces- pero digamos que sí, en el deber ser. Entonces, digamos que la calidad de vida no solamente se mide por la plata, sino también por cómo vivimos con lo que tenemos. Y cómo también a partir de esta calidad de vida que podemos ahí utilizar otras categorías, no necesariamente las de ricos y pobres, sino la de felices, tranquilos. También podemos ser generosos y con base en eso tratar de que otras personas también puedan estar más tranquilas, más felices y no necesariamente tener mucha plata, pero sí tener lo que requieren. Y sobre todo porque eso es una vaina que le da a uno paz. Claro, O sea, la vida en última se reduce a poderse acostar en paz. sí, Y evidentemente, o sea, no nos vamos a negar la realidad absoluta. Tener plata en el bolsillo da paz. sí, No quiere decir que ella traiga la paz, quiere decir que facilita el entorno para que uno tenga paz. Porque es que es más fácil. Mi mamá decía, las penas con pan son menos. así Se es. refería a eso. No, y hay otra frase famosísima y es que donde no hay plata, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ajá. Entonces eso es importante, sobre todo en nuestro sistema económico. ¿Qué opinas, Juanjo, de eso? Entonces, ¿ricos o pobres? Buscando la tranquilidad, buscando la felicidad con lo que se tiene. Con lo que se puede conseguir, Con lo que se puede exactamente. conseguir. Y la verdad es que todos, la gran mayoría de nosotros vivimos en una búsqueda permanente. Así es. Entonces, cuando lo pongan a usted, amigo televidente, cuando lo pongan a usted a decir, pero es que usted es cosas de ricos, pero es que eso son cosas de pobres, pero es que lo que pasa es que no. Y además una cosa que a mí sí me pudre, que eso sí lo quiero dejar aquí, lo voy a hablar a mi tiro de cámara. No es una competencia. Sí, No, no, es evaluar quién está más jodido que quién. Porque es que no le ha pasado. Marica, es que estoy mal de plata. No, si yo estoy peor. sí, sí, No, es que me tocó pagar 2 millones de pesos de impuestos. No, a mí me tocó pagar 3. Es que a mí me echaron 2 veces. Sí, siempre hay alguien que está más jodido que uno. Eso es un hecho. Como siempre hay No alguien es- que está mejor que uno. No es una competencia de quién está más jodido que el otro. Todos estamos en el mismo trasegar.
Ya lo usamos. Ya salió en un ¿Ya capítulo seguro? anterior, sí. Todos estamos en el mismo trasegar y todos jugamos a lo mismo, a tratar de ser felices, a tratar de estar en paz y tratar de aprovechar los bienes materiales para darnos una vida decente. Así es, Juanjo. Y pues para ustedes, ya que les interesan tanto nuestros contenidos y están como con nosotros acompañándonos todo el tiempo, y para las personas que llegan por primera vez y quieran ver el contenido que ya hemos hecho anteriormente, no se les olvide que nos encuentran en TikTok y en Instagram como Supergenérico Podcast, y en Spotify y en YouTube como Supergenérico. Juanjo, Nada, pues muchas gracias. Hoy estuvo chévere la conversación. sí, estuvo rico. Hoy no concluimos un carajo. Hoy no hablamos nada. Hoy Natalie Certeza se adueñó del programa y nos jodió todo el resto del Sí. programa porque con las cifras uno no pelea. Vamos a esperar si más adelante Juanjo da la oportunidad de ver cómo es Natalie No, Certeza. por lo menos hay que afinar esa foto. O sea, Sí. hay que decirle a ChatG que la Y hay que decirle a refine. Natalie que se maquille más. Que la refine. Que la refine. Y nada, les agradecemos mucho. Muchas gracias por estar aquí oyéndonos hablar carreta. Esperamos que encuentren algo que ver mientras nosotros hagamos otro capítulo. Y nada, quedamos pendientes. Nachito, muchas gracias. Gracias, Juanjo, por el café. Cuídate mucho. Pase usted una buena tarde. Gracias también y chao.